Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con Honkai Star Rail y toca por fin continuar con lo que es la historia principal. Y bueno, lo primero de todo tenemos por aquí alguna cosilla de las cosas que he ido consiguiendo, así que vamos un poco a recoger las buenas recompensas. He llegado al nivel 50 del pase gracias a vuestros consejos y vuestra ayuda y me lo estoy pasando en grande con esta increíble aventura. Pero bueno, lo importante no es eso. Ojo, solicitud de amistad un momentito que me estáis poniendo que... A ver... vale, os agrego. A ver. Aceptamos. Aceptar. Y bullo. Vale. Ahí está. Vale, pues lo que os decía, el tema es que han hecho el programa, no he podido poner los códigos a tiempo porque me pilló fuera like a boss, así que os explico un poquito las cosas, ¿no? Hemos completado bastantes cosas en lo que es el directo y demás, ahora estamos con el tema de misiones y me estáis contando todos que lo suyo es avanzar en esto, en la torre envuelta en nubes, las profundidades desoladas de la desesperación. Parece esto bastante importante, hay que decirlo. Y es que las cosas se han calmado en la comisión de artesanía, pero el atajo, aunque esté despejado, ahora hay que cruzar por ahí para llegar a la comisión de alquimia. Esto nos va a dar bastante buenas recompensas, obviamente, y de nuevo lo que digo. Estamos con la torre envuelta en nubes, una trama completamente nueva dentro del Luofu de Xianzhou, pero que bueno, que sigue siendo un poco la continuación de todo lo que ha pasado con Kafka y demás. Así que la historia está en un punto guapísimo. Y qué puedo deciros, vamos sin más dudas, ¿no? A ver qué pasa. Nos hemos enfrentado a un pedazo de ciervo que probablemente para mí ha sido uno de los jefes más divertidos. Y no sé lo que quedará de aventura, porque lo que digo, tengo que intentar llegar a los eventos. Pero me está pareciendo muy topezo. Así que vamos a la comisión de alquimia, gente. Y vamos a ver cómo va esto. Un momentito, me voy a quitar la chaqueta. Que es un calor aquí que no veas. O sea, yo ahora paso del frío al calor en 0, vale. Ahí está, cinemática. Whoa. Looks like the battle here was intense. The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. Debía adivinar que era el momento. Time is of the essence. The most important task for the Xianzhou Luofu is suppressing the Stellaron. General JINGLIU tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights. He would have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the General didn't make us go with the Knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people... It's tough to bear. I'm afraid this is nothing, Benefactor. Centuries ago, an Emanator of Abundance besieged the Luofu with the aim of taking the Ambrosial Arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? It's hard to tell if the Master Diviner won or lost here. Creo que fue una victoria rotunda. Yo siempre ahí a mi bola. I think so too. I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Vale. Be careful. Those monsters are pretty tough. Cabrón, pero esto está un poco destrozado, ¿eh? Mira, aquí hay un cofre. Documento. Y por ahí... Caballero, ¿y quién es esta chica? Here! There are still survivors here. You're not the Knights.
What is your purpose here? It's dangerous. We're reinforcements sent by the general. Where's Madre mía, la que se va a liar aquí, gente. Bienvenidos a los que estáis entrando, por cierto. Short-lived species as reinforcements. Run! She's a disciple of Sanctum Medicus. Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running. ¡Hala! Pues es una malota. Pues nada, gente. Ya sabéis cómo es esto. Let's leave here. ¿En serio? I can't control myself anymore. Ruptura, un poquito de daño por aquí. Fuera. Revive. Y ahora viene lo bueno. Golpetazo de bate. Ya veis que aquí ya mete bastante con el nivel que hemos subido, pero oye, esto se lo revienta. Fuera, rupturita y adiós. ¡Oh! Vale, aquí hay más enemigos. Ojo, ¿y esto? Vale. A ver, aquí vamos a tirar un poquito de esto. Lunar Flame. Toma ya, la llama lunar está fuerte. Si sea agrupador. Ojo. Llaman a más, ¿no? Vamos a curar. Y doble cura. Es que es lo que digo, o sea, me preocupa bastante lo que pueda pasar aquí, así que vamos un poquito a meter un poquito de presión con romper las reglas y a batazos, que nos llevamos bien con todos. Y nada, aquí lo que os digo, por más que quitemos con personajes como por ejemplo aquí la amiga, tenemos un problemita de enemigos, ¿no? Pues vamos a ello, nos quitamos a uno. Entiendo que hay que quitarnos primero a los que no son sombras, ¿no? Digo yo. Ahora veremos, vamos a ver. ¡Oh! Aleo. Fuera. Adiós. Uno menos. Y nos queda uno. Le hacemos la ruptura. Y adiós. Vale, ahora viene el final, ojo. A ver, aquí el tema es, a este le podemos hacer, al de Mara le podemos hacer bastante daño con lo primero. Vamos a tirar curita por aquí. Qué creepy, ¿no? Bueno, rupturita por aquí. Este llama... Claro, este va a llamar todo el rato al otro. O sea, este me lo tengo que quitar también. Vale. A ver. Hay que pillarle el truquito a estos enemigos. Pero bueno, nosotros de tranqui, de chill. Con la curandera voy a estar curando de fácil. Y ahora cuando tiremos la habilidad nos podemos beneficiar mucho en esta batalla de los ataques enemigos. Así que vamos allá. Y a ti ya sabes lo que te toca. Ahí está. Vale. Adiós. JINGLIU a full. La verdad que me encanta, o sea, esto está muy bien. Se está cargando la habilidad de nuestra amiguita. Pero nosotros vamos a venir por aquí y vamos a romper rupturas aquí a todos estos. Vale, nos hace un poquito de daño. Podemos ahora venir incluso por aquí y hacer la buena. Vale, ahora solo tengo un ataque, entonces voy a quitarme primero a esta. Aquí está, ya no, este no debería de invocar. Y ahora el tema aquí es que este tiene que bajar como sea, así que... A ver. Vamos allá, transmigración. Como he visto que tenía para hacer luego ráfaga, digo, hago esto y acabó rápido el combate, ¿no? Ahí estamos. Boom. Oh, ha aguantado, mira, aullido. Fuera. Pues ya está. A ver cómo continúa esto, bros. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. Este está en plan de no me queda tiempo, acabas I don't conmigo. go. The Master Diviner's troops are ahead. Vale. Let's go. Madre mía, pues lo que digo, aquí aún se va a liar un poquito bastante. Sanctum Medicus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactor. Madre mía, es que la zona está plagada, tíos. Vale, vamos un poquito con romper las reglas, que siempre nos viene bien, ¿no? Ahí está. Buena ruptura. Y ahora por aquí, pues, os digo, de nuevo, pam, lo mismo. Hay que bajarnos rápido a esto. Por aquí tiro la cura y no me preocupo en sistemas de estos fáciles. Vamos allá, pam. Un poquito de hielo por aquí.
Estos llaman siempre todo el rato a los otros, así que pum, golpe con quemaduras. Y al lío. Oscurita. Vale. De nuevo, volvemos aquí. Golpe. Crítico. Vale, por aquí. A este le pegamos fuerte, curamos. ¡Toma ya! Me encanta. La verdad que lo que digo, jugar con Bailu es otro rollo, ¿eh? Bueno, por aquí ya sabéis cómo va esto, pero... Bueno, tenemos la transmigración. Creo que no hace falta ni tirar la fuerte con esto ahora. Yo creo que reventamos por lo menos a 2, ¿no? Ahí está. Bien. Ah, aguanta. Vale, ha aguantado eso, porque esto no lo aguanta. Boom. Vale, Hook se lo revienta y ahora aquí pues voy a ir con ataques normalitos de tranqui y ya está. Boom. Ya está, fin de batalla. Se nota ya, el nivel de equilibrio. Wow, me mola, pero me está molando a mí, por ejemplo. O sea, creo que realmente te da... Ostras, yo estoy veniéndome por aquí muy crazy, ¿no? No sé dónde estoy yendo, O sea, yo sé que por aquí no es, pero... Ojo. A eso no me lo reviento ni de Peter. O sea, también os lo digo. A ver a dónde nos lleva esto. A ver. Claro, pero espera, ¿y el otro qué? No, espera. No me pongo ahora a hacer el puzzle, aquí veo que hay muchos, pero no es por eso. Es que esta zona está cerrada, aquí hay un cofre, vale. Sí, sé que queréis que vayamos a full en la historia y os entiendo perfectamente, ¿eh? Pero es lo que os digo, quería mirar un poquito la zona, porque literal, esto está plagado de enemigos, plagado de cosas. Y no sé. Yo os hago caso, lo de los puzzles lo puedo hacer más tarde, puedo volver de tranqui, pero es que... Es lo que os digo, sé que la historia está en un punto en el que queremos avanzar y queremos ver qué pacha, ¿no? Así que... Pero me dejáis hacer un segundito, que estos suelen ser fáciles y estos me mola. A ver, por aquí, gente. Lío. Estos se me dan bien, Lo bueno es lo que os digo. Yo entiendo que ahora mismo la historia está en un punto que... Ojo, y este es el arranque de la siguiente etapa, por así decirlo, ¿no? Pero, macho, es que la historia de aquí del Luofu me está flipando en colores. Me ha parecido muy interesante, muy bestia y... Con ganas de descubrir cosillas. La verdad que... Jope, mira, aquí es donde parece que continúa todo esto. Hemos entrado en una zona segura. Entiendo que por aquí siempre tenemos esto, pero... Wow, dejadme un momentito que explore esto. Esto está chapado. Ah, pues se venía por aquí, O sea, lo he hecho bien el camino. ¿Por qué me decíais que no? Bueno. Show yourselves. Wait, it's you. Quickly, in here. You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesized your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. Vale. ¿Fushan no está aquí? The Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctum Medicus have returned. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. Pues nada, vamos a ver qué pasa. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. Aquí nos dice que ha escuchado el nombre antes de los Sanctum Medicus y que, si la memoria no me falla, es una secta clandestina de la abundancia que ha estado inactiva en Xianzhou y que conspira para derrocar la alianza. The Stellaron has certainly caused abundance-like abnormalities. Is that what motivated the disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of.
The Master Diviner isn't here. Let's head to camp and see what we can learn. Me parece bien, vamos a Good investigar. idea. Why don't you take a look around, benefactors? Vale. Entiendo que aquí ahora hay que averiguar cosillas, ¿no? Aquí tenemos un nuevo TP. Aquí, uy, qué bonito esto, ¿no? Vale, aquí hay gente. A ver, aquí tenemos un cofrecito oculto entre todo esto. ¿Esto es un robot? The Master Diviner has gone ahead with the scouts. Documento. Documento. Tengo que probarlo. Yo lo intento. The Cloud Knights under Ghost, it's one thing for... Vale. Tesoro por aquí, documento por aquí. Documento por aquí. ¡Hey! ¡Hola! A ver, dice que aquí está parado y vamos a explicarle lo que pasa y este entiendo que es de la orden médica. Vale, vamos a con el interrogatorio. Sobre el Estelarón. Do you still remember Cocolia? The Master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. We tried many methods, Madre mía. spending multiple lifetimes, but look upon it now. Only the power of an eon can recreate. No tengo más preguntas. O sea, estos tíos están como una cabra. Yo lo siento. Pero a ver, todo lo que son sectas suele acabar mal. Mal. Vamos allá. ¡Ey! Vale. Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. ¿Cuál es la We took over situación? this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctum Medicus. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. And, after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. Poseídos por Mara, ¿verdad? What the greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human. What the disciples of Sanctum Medicus did are despicable acts. I swear to the Arbiter. Madre mía. Bueno, parece que tenemos que hablar con Siete. ¡Ey, Siete! When the Master La situación está Diviner gets complicada. back, we might be in for tough times. It's making me a little nervous. Are you ready? ¡Sí! ¿Eh? ¿Cómo? Vale, entonces tengo que venir a completar misiones. ¿Cómo eran? Ya está aquí, ¿no? Vale, pues vamos allá. Desde está aquí. Vale, vamos allá. Vamos a ponerla, hacemos TP y ahora luego venimos aquí a continuar. A ver, obviamente, si hay misiones secundarias. Es que el tema es que, claro, como estoy jugando en Play, aquí ahora ha venido mucho contenido de golpe. Entonces es como que no me da la vida, literal, para el tema de avanzar y demás. Entonces, sí que quiero ir avanzando cositas, así que vamos a probar esto y a ver qué pasa, ¿no? Hay que buscar personas sospechosas en el Sanctum de la exaltación. Este es sospechoso. Excuse me, guest from another world. Please spare me a moment. Anhelo el poder. I understand. Eternal light. No, lo único que quiero es poder puro y simple. Well, now what a peculiar person you are.
Regardless of what you choose, before you can grasp absolute Vale, es este del pavo que buscamos. Y visco verde. What do you say? How about we... ¡Claro! ¡Vamos! Let's make haste. There are too many A ver, ¿qué nos dice? A ver, estaba claro quién era el de verde. This is the place. ¿Cómo puedo obtener la Let's inmortalidad? not get ahead of ourselves. If it will allow me to reintroduce myself. Vale, dice que es de Sanctum Medicus. Nos dice lo de la organización. Y dice que tenemos que convertirnos en discípulo. ¿Qué prueba debo superar? You will surely find. All you must do is transcribe this copy of thousand-handed merciful Medicus 500 veces a mano copiar un libro. 500 times by hand. This scripture is central to the disciples. You must maintain a pious heart during the transcription. Of course, this is but the first trial. ¿Me das un bolígrafo? A traditional Xianzhou brush and inkstone has been prepared for you. Smooth action and an ergonomic design. I myself transcribed 50,000. ¿En serio vamos a copiarlo? Tienes un ligero calambre en el dedo índice. Hey, stop writing. Get over it. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Took you long enough. I know you. Wait a second. You're here undercover, right? I'm a cloud. Ah, vale, él también está infiltrado. Vale. Green Hibiscus has been sneaking around spreading heretical lies for a while now. They were suspicious of me as soon as I arrived. It took a lot of effort to make them believe I wanted to become a disciple. Vale, ¿por qué viniste aquí con tu uniforme? Vas a preguntárselo, es un poco... I have my reasoning. Cults like this want to recruit people with influence in law and order. I wanted them to know I was a Cloud Knight. Es muy inteligente. Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. You can trust me with the transcription. I spent over 150 years pen pushing in the Seat of Divine Foresight before I became a Cloud Knight. Listen carefully. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the Seat of Divine Foresight. Vale. Vale, aquí está la transcripción. Aquí la tienes, bro. Take your time. Still your mind and ya terminé. Finished? So soon? Let me see. Yes, it would appear you are finished. A fact. ¿Ya puedo unirme a los discípulos Sanctum Medicus? The initiation is divided into 2 steps. Sure, but can it wait till tomorrow? I'm supposed to be on duty right now. They'll get suspicious if I don't head back soon. No need to worry. The second step is extraordinarily simple. The disciples' initiation is governed by the following principle. Never accept who you suspect, and never suspect who you accept. It's time for you two to battle it out. Whoever survives will officially become a disciple. No There's quiero. Nothing that can be done. I didn't write the rules. Whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. Fine. Very well. But you'll... Good. Then prepare yourselves. Listen, bueno, I have an idea that will let you join the disciples of Sanctus Medicus, and you and I fight, and I lose to you. I pretend, that way we both accomplish our... Vale, sé lo que hago. Good. Madre mía. So, have you prepared yourself? Hagámoslo. Cloud Knight? Then. Well then, take this! You can't kill me.
Let's make it quick. Tedious. Adiós. Ahí está. Justito, ¿no? Vale, fin de batalla. ¡Oh! Lo hemos reventado. Madre mía. ¿Y ahora qué pasará? Pues no lo sé, gente. Están muy guays las secundarias de aquí. Deberías ir haciéndolas. Si es que quiero hacerlas, es lo que digo. Me falta tiempo. Ahora que estoy terminando Spidey y todo eso, intentaré ahí darle un fallo a esto. That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. Purple chrysanthemum, blue peach. Find somewhere to dispose of the body. Deja que yo me encargue. You've dealt with this kind of thing before? Tengo un socio con el que trabajo desde hace A tiempo. long-time associate, eh? You're well connected, I see. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting Sanctum over the last few days. As such, this can be your first mission as a disciple. You take an active approach to getting things done. In any case, bueno, pues nada, somos discípulos. Soy peonía gris. Disciples of Sanctus Medicus. From now on, you will be known by the code name Grey Peony. Wow. Grey Peony. Let's depart separately to avoid attracting attention. Pues nada, llevamos al limbo caballero a un lugar seguro. Y nada. I did a good job playing dead, didn't I? Those people are out of their minds. Watch your step. Sí, no, la verdad que nos estamos metiendo de lleno en un lío, ¿eh? Wait, you weren't holding back? Vale, la pilla que estábamos bromeando. I should report back to the seat of divine foresight. Vale, dice que él va de tranqui. Y nosotros ahora tenemos que continuar esto, así que vamos a ver. Vaya locura con estas misiones, o sea, poca broma. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¡Epa! Después de un tiempo. Ha recibido un mensaje. Muy bien. En fila, a la costa del bar. No fue gran cosa. Tenemos una colaboración exitosa. Dice que gracias por nuestra ayuda y todo eso. Si no le habíamos ayudado, hubiera costado mucho salir de allí. Vaya. Vale, dice que continuamos investigando los movimientos. El mismo caballero que desapareció hace unos meses se llama Shizin. Vale. Vamos a ir por aquí. Green hibiscus. There's a letter here. What's the... Has demostrado tu valentía y devoción hacia nosotros. Te daré una oportunidad de mostrar cuán leal y confiable eres para la organización. Esta misión es de vital importancia y no siento que pueda encomendársela a nadie más. Solo un guerrero como tú puede lidiar con semejante tarea. Ayer, una discípula desertó en desgracia. Envió una carta antes de fugarse. Según nuestra investigación, envió un mensaje urgente para la sede de promoción divina. Todavía no debería haber llegado. Intercéptala, ayúdanos a reducir nuestras pérdidas. Vale, dice que nos presentará al líder, ¿no? Vale, pues vamos allá. I should probably start by searching near Exalting Sanctum's Psycrane stamp. Not on this stand. Hay que ir a ver la otra, ¿no? La otra está por aquí arriba, entiendo. Pues nada, de misioncillas que vamos, tío. Está bastante currado, el tema de las misiones, lo que os digo. O sea, dan muchas ganas de pasar tiempo luego por aquí. Y obviamente cuando ya haya completado lo que es un poco la historia y todo lo demás, creo que voy a poder disfrutar muchísimo de este mundillo, Vamos allá. Vale. Seems like it's encrypted somehow.
Ah, no, perdón, claro que está el de arriba. Contraseña resuelta. Boom. Code cracked. Vale. Judging from these urgent instructions, the disciples are aware of a seat of divine foresight operation to infiltrate their ranks. I'll use my phone to make a copy, and then hand it over to Green Hibiscus. Vale, hacemos una copia. Y mensajito recibido, vaya. Las tengo. Pues volvemos allá abajo. Madre mía, está molándome, ¿eh? Hay muchísimas cosas de lore, tíos. A ver, yo el tema de equipos es lo que os digo. Ahora estoy en una fase en la que tengo realmente que ir mejorando poco a poco a los miembros, ¿eh? O sea, eso sí que os lo digo ya. ¿Los tengo a nivel máximo? Sí, pero me falta el tema de artefactos, que ahora ya puedo conseguir los de 5 estrellas y marcan yo creo que la diferencia. He estado chetando un artefacto que flipas de bueno y era para viento, bros. O sea, la he liado muy parda. Me pensaba que era el de hielo y me he equivocado. Y para uno bueno que me sale, se va para un personaje que tenga de viento. Lo bueno para Blade. Grey Peony, this is Mav Moon, the head of our operations in Exalting Sanctum. Hola. It seems you have some impressive skills in Claro your que sí. arsenal. Es un honor. No need for modesty. I've studied martial arts for years. I can tell how strong you are with just... You seem like you've got it all figured out. What brings you to the disciples of Sanctus Medicus? Quiero obtener la inmortalidad. Good. Life is a miracle and a blessing. Any futile attempt to forsake it is a disgraceful betrayal. You have been enlightened to the significance of immortality. You have already surpassed those shameful mortals. Here, take this prescription. Through this medicine, you will become like me. You will be able to break the shackles that the devilish archer author has used to chain your soul. You will gain unbridled power and freedom. The disciple responsible for creating medicinal pellets heard of your exploits. They prepared the prescription for you personally. Some of the ingredients can be purchased at an apothecary, but others will require you to come up with your own solution. Do you have any questions? ¿Puedo ver al jefe? You mean the master? Keep fulfilling your duties as you... Vale, I'm pues... ashamed to admit it, but I once worked alongside those, but I was trapped in a weak mortal shell. Unfortunately, the draft of Draconic Surge, the prescription you hold in your hand, rescued me. Now, everything has changed. ¿Sí? Wait. You recognize me? Where do you know me from? Mav Moon, sir. We have a problem. Idiot! What kind of trials are you running? I couldn't have known. Detestable. The devilish archer author. In that case, divine foresight devil. Vamos a pelear, va. Yo lo siento, pero habían ganas. Mira. Oh, va de fuerte, va de fuerte. Vale. Va a estar sacando visitos, ¿no? Pues vamos allá. Vamos a hacerle aquí la 314, rupturita por un lado, venimos por aquí, vamos a golpear en toda su cara. Esto debería acabar con uno de los de ahí, el Poseidón Mara revive y ahora pues vamos a decirle al Poseidón Mara adiós con un poquito de fuego de hook. Ahí va. ¡Bum! Dios, Poseidón Mara, vale. Un problema menos. Ahora vamos a acabar con los que nos ocupan, ¿no? Vale, por aquí vamos a intentar debilitar un poquito al de Mara. Todavía no voy ni a curar. Vamos a venir por aquí, tiramos esto, le reventamos, nos lo quitamos. Hacemos
La lección, él revive, pero nosotros ahora tiramos una ráfaga que debería acabar con él, ¿vale? Así que ¡vamos allá! Vale, ya casi está. Por aquí ponemos un poquito de fuego. En la ecuación también. Y nada, ya está quemado, así que... ¡curamos! Ok. Curamos otra vez. Y vamos al lío. Oh, mercy of Sanctus Medicus. Grant me a body impervious to steel. The courage of Vamos allá. 1,000 armies. A strength that 10,000 foes cannot suppress. A ver. You think you're a match for Está pegándose ahí el discursito de villano, poca broma. Your death is inevitable. Surrender, and I'll make it quick. ¿Tú te crees que me voy a rendir con la paliza que te estoy dando? Que ya te queda un soldado menos, amigo. Vamos allá. JINGLIU. Un poquito de hoces lunares. Tengo unas ganas de ver la historia de este personaje que no os lo podéis imaginar, os lo digo en serio. Me pinta como... es que, no sé, tiene algo que me llama muchísimo la atención el personaje. Vale, ahí está, revive. Vale, este está aquí... intentando lo que puede. Curita. Yo lo siento, pero voy a quitarme primero a los amiguitos y luego ya vamos a por el tocho. Ahí está. Ruptura de la buena y ahora pues ya todo le va a él. Vale. Ráfaga. Por aquí un ataque normal. Vamos a curar el prota, por si acaso. Perfecto. Un poquito más de ráfaga por aquí que le hace quemadura y eso le va haciendo daño. Y ahora ya pues simplemente JINGLIU forever. Ay, que no me queda esto, espérate. Bueno. Fuera. Toma ya. Aleo. Bueno, lo hemos quitado, ha sido fácil. Está bastante top, Me gustan mucho las historias que estamos viendo. Vale. He joined the disciples of Sanctus Medicus. I should go to the seat of divine foresight and tell Qingzu. I don't know if this mission was a success or a failure. Ahora veremos. Hola. What is your purpose for entering the seat of divine foresight? Quiero ingresar en la sede. Vale. Vamos a ver cómo podemos resolver esto, porque es lo que os digo. Yo sé que no ha salido mega como pensábamos, pero oye, algo es algo. Qingxiu. I'm glad to see you've returned in one piece. So, what happened? Me pillaron, básicamente. Don't worry. Your operation was a success. Although your identity was ultimately exposed, you gained a wealth of invaluable intelligence. I never imagined. Vale, o sea, Shikizin era el malo entonces, ¿no? I'm afraid this is how the Plague's author operates. You've managed to shine a light on the darkness of the enemy. With this intelligence, the Seat of Divine Foresight will be able to improve its strategy. And for all your efforts, please accept this reward. Is there anything else you'd like to know about? Sobre la receta. The prescription you acquired is beyond my knowledge. There are a few reliable alchemists that reside in Exalting Sanctum. I'd like to ask you to consult with them on the particulars of the prescription. Given that the disciples of Sanctus Medicus has become aware of our operation, it's about time the Seat of Divine Foresight reeled in its net. If you turn up any details about the prescription, feel free to come back and find me anytime. Vale. Hay que preguntar por la receta de la ráfaga dracónica, así que vamos allá. Me está gustando mucho la operación, me está gustando mucho todo lo que tiene que ver con la trama de aquí, O sea, mira que es lo que os digo, o sea, tengo ganas también de volver a la zona inicial para completar misiones, tengo ganas de vivir mi aventura con Honkai. Y es que no me canso, o sea, me pongo a disfrutar de la aventura y es como que hay tanto que hacer que dices, qué guapada, tío. Vale, en principio ahora tenemos que buscar algo de información de la receta dracónica. Esto sigue igual, con la misma misión, así que vamos a preguntarle.
Kingsley me pidió que te preguntara. Este es el alquimista. ¡Ojo! Va del color de estos, official seat of divine foresight business, eh? If this request had come from anywhere else, it would have seemed like a joke. I can't understand this prescription. And I imagine that other alchemists won't be able to make sense of it either. I recommend you go directly to the chief alchemist, Lady Dan Shu. Lady Dan Shu is renowned for her unique line of reasoning. She's proposed several prescriptions that would have been incomprehensible to us if she hadn't explained the pharmacology. Still, those same prescriptions have always been able to produce miraculous effects. All the more amazing given her sightlessness, wouldn't you say? Lady Dan Shu likes to pass the time over at Sinwood Pavilion. Vale. Pues vamos a ver qué encontramos. De todo modo, lo que os digo, la investigación está siendo un éxito, a pesar de nuestra liada en esos momentos circunstanciales. Es algo que me gusta mucho, que se pueda liar tanto. Pero oye, una cosa que sí... Epa, vamos a ver. Danshu. ¿What? ¿Cómo sabes quién soy? Losing one sense forces the other senses to become sharper. I heard from other alchemists you have a prescription you wish me to assess. Claro. Thank you. Vale, leemos la receta Danshu. Vale. A strange and dangerous prescription, but I believe I understand the pharmacology. It involves drawing upon the strength of long scions to attain the power of ascension. The specifics, however, will require further investigation. I could hardly happen upon Vidyadhara bone marrow and test the prescription myself. Leave your contact details with me. Vale, entiendo que ahora nos avisará, ¿no? Esta misión se ha completado. Y ojito, enseguida aquí tenemos otra misión que creo que es la otra, vale. Dice que tiene información, vale. ¿Es urgente? Vale. La ceguera como fe. Vale, venimos aquí y hablamos con Danshu. Tienes buen oído. I wouldn't be envious. This is not an innate ability. Let's get down to business. ¿Vale? ¿Cuál fue la conclusión? Put simply, I don't believe. I've compiled the details into a written analysis. This is a copy of pharmacological Vale. Vale, entiendo que ahora hay que volver otra vez. Voy a coger el cofre este. Y a la aventura, chavales. Espérate, parece que tengo más mensajes, ¿no? ¿Soy el senador? Haz ejercicio. Lo has probado todo. Tacones. Vale, no, tenemos que continuar avanzando con esto. Tengo ganas de hacerlo de Dan Heng y ver cómo se unen los personajes, bros. Sí, necesito un momento ir a la sede, así que por favor, llévame. Pues entre Nimbo Caballeros y entre aventuras, aquí estamos una vez más, ¿no? Buscando el poder descubrir, el poder avanzar, el poder revelar información importante que nos ayude un poquito a entender esta trama y el tema de los locos estos de la secta. Bueno. Acerca de la receta de los discípulos de Sanctum Medicus. Even for those alchemists. Fue Danshu quien lo averiguó. Wait, why would the Alchemy Commission's chief alchemist be away from her post? I've heard that the chief alchemist is visually impaired. She rarely leaves the Alchemy Commission delve. She has a vast knowledge and expertise. Let me see her report. No cure? Where did these... Still, this is a clue we can follow. Bueno, eres demasiado amable. Take them. You've done so much for the Luofu. Bueno, pues nada. Mensaje.
Voy para allá. Vale. Parece que esto no ha acabado, así que vamos a ver qué nos pide ahora Dan Heng. Y lo que os digo, aunque esto sea la típica misión en la que apenas estamos teniendo combatitos y eso, a nivel de lore, mola mucho. O sea, estamos en lo de siempre, ¿no? Te pones a jugar al Honkai y dices, ostras, tío, es que me pongo a hacer cositas, me lo paso en grande y encima solo tengo ganas y ganas de descubrir más y más de la trama y completar la secundaria, o sea, de verdad. Thank you for coming on such short notice. ¿Qué necesitas My que haga? stay in Exalting Sanctum was supposed to be focused on treating people and delivering medicine. I've already concocted some of the medicine in question. No hay problema. Thank you. The patient in question, this is the medicine. Vale. Medicina preparada por Dan Heng, ¿no? ¿Por aquí se puede bajar? Es la pregunta. No. No se puede por aquí todavía. El niñito ahí con sus orejitas. A ver, Topaz me están diciendo que es brutal, el nuevo personaje. Yo no la tengo, o sea, ya os digo que tampoco. Es que quiero intentar ahorrar un poquito de tiradas. Aunque al principio realmente pienso que tampoco hace mucha falta, ¿no? Pero el tema es que a mí Topaz a nivel de juego no sé si me gustará. No la he probado siquiera, pero el problema es que a nivel de, no sé, de personaje tampoco me parece interesante. JINGLIU me mola mucho, ¿eh? A ver, una niña ciega. ¿Serán crueles? Hey, what you looking at, Outworlder? Mind your own business. Déjenla en paz. You were family or something? Because you don't look like it. You're just trying to be a hero. You should... Deja de tonterías y aléjate de ella, chaval. You are. Keep your nose out of this. Yeah, get lost. Stop meddling. Nos ha dado un golpe y nos hemos quedado en plan de, ¿qué haces? Stop yelling and... they use some kind of hidden power. I saw... That's right. If you hadn't cheated, I would have knocked your lights out. You sure about that, boss? Ugh, shut up! Boss, let's get out of here. We shouldn't fight anyone that doesn't respect martial arts. I'll let you off the hook this time. Next time we fight fair and square. Yeah! En fin, niños. Bueno, pues nada, se van malnumerados del lugar y nosotros vamos a intentar hablar con la niña ciega, pobrecita, que está al borde del estanque. Thank you for helping me, miss. De nada. Dan Heng quiere que te entregue esta medicina. Oh, Dan Heng asked you to come. Things are bad on Luofu recently. Dan Heng must be very busy. Bueno. Why does she wander about alone? Well, I've delivered the medicine. Ay, vamos a ver. Estamos aquí haciendo de recadero, poca broma. Mira que me mola esta zona, tío. Y es lo que os digo, o sea, tengo ganas porque en principio después de... Estamos en la 1.4, ¿no? Y se supone que después de la 1.5 y 1.6, que será, entiendo, continuación de historia y demás, se viene un mundo nuevo. O sea, aún enseguida tendremos aquí otra maravilla para disfrutar. Sí, le vamos a decir todo lo que ha pasado con los niños y demás. She reminds me of myself when I was a child. I also had to find my way in the dark. If I was ever injured by bullies or after a fall, I'd run crying to the healers at the Alchemy Commission. Thank you for looking after the child. Vale, ¿qué otro favor? Could I ask you for another favor, friend? Claro. I want to meet the little girl. I worry about her wandering around on her own. Her parents passed away in the denizens of Abundance Wars. The relatives who took her in aren't close to her. A healer's medicine might remedy one's physical health. But sometimes, the loneliness and... Vale, ¿sabes dónde encontrarla? She told me that whenever she's feeling troubled. Vale. Her parents used to be artisans in the commission. In all likelihood, that's where she'll... Pues vamos a verla.
What's happening? Is the girl in trouble? ¡Hey! Combatito para nosotros. Vale, esto aquí, como veis, echo de menos a Dan Heng, poca broma. Vale, a ver, aquí el tema es, podemos reventarnos a dos veces un poquito. Este fuera. Culturita. Y ahora aquí hacemos la buena, que es esta. Vale. Fuera, explota y fuera, explota. A este lo dejamos un poquito tocado. Venimos por aquí, cargamos las habilidades y al lío. Fin de la batalla. ¡Toma ya! It's all right. Everything's okay now, Shaq. Thank you. You don't need to be scared anymore. Estamos aquí. When I think about all the trouble I've caused you. Is that why you're crying? Maybe you should start getting used to this feeling. Because in the next few centuries, visually impaired people like us will continue to require help from everyone. So, if a little bit of guilt like this is enough to break your heart, I'm not trying to console her. This is the reality. Walking alone in the darkness, fearing every incoming, invisible obstacle, unable to understand other people's descriptions. Everyone, everything is like a hot coal in the dark. Invisible, yet still able to burn you. As a long-life species, she can expect life to continue like this for nearly 1,000 years. She must learn to depend upon herself rather than just foolishly waiting around for the next hero to swoop in and save her. Siempre habrá alguien que quiera ayudarla. One hopes that would be the case, but that would require someone to be by her side. Hey, you're right, don't you? Good. I hope you remember this. Me parece un poco duro lo que está diciendo Dan This place is too dangerous. Bueno, sí, regresemos porque vamos. A ver, yo lo que digo. No sé cómo continuará esto, pero jope, casi un poco durillo, ¿vale? It would seem we incomplete ones are. Sí, me parece que lo que has hecho es un poco duro, That's the reason I said what I said. ¿No hay manera de curar esa condición? These things are permanent. Whether we're the impairments of short-life species can be corrected with ingenia or surgery. But vale, para that's eso es imposible. No matter the method employed, our bodies will eventually return to their original. I too was once a non-believer. I fooled myself into acquiring artificial eye implants. That brief window of sight that I regained has turned into a perpetual source of anguish. For long-life species, this incompleteness is... What a joke. De repente das mucho miedo. It's nothing. Thank you for sticking with me through all of this. Oh, I have a gift for you. See you soon, friend. That tree remained dead for thousands. O sea, ve a la librería y espera. Vale, pues voy a la librería. Esto ha sido un poco en plan de, bueno, ve a la librería, cómprate un libro y mientras ya te preparan el regalo, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Ahí, espera. Sí. Have you read the novel about? If you want to read and pick out a book, just. Go right ahead. All we ask is that you. Vale. Pues nada. Leemos un libro. Ha recibido un mensaje. Vale. De acuerdo, voy ahora mismo. Vale. Looks like the person you were. Se supone que puedo hacer TP, ¿no? Al lado. Ahí está.
Jeje, el buen TP. Wow. That tree remained dead. There you are, friend. You've been running so many errands lately. ¿Objetos útiles? Examining the exhibits in the Seat of Divine Foresight inspired me to create this. I call it the Broomdew Concentrate Pellet. Consuming it will make your body light, agile, and promote longevity and well-being. Well then, that's that. Perhaps the next time we meet. Tastes a bit wait a minute, something's wrong. This doesn't seem right. Vale, esto es todo lo de los ojos artificiales, ¿no? That tree remained dead for thousands of years. Madre mía. What is your purpose for entering the seat of divine foresight? Quiero ingresar en la sede de la premonición divina. Vamos allá. A Leo. Vale. En principio esto es la buena aventura. Así que vamos allá, gente. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. ¿Y esto qué es? What's happening? Isn't this the seat of divine foresight? No. Creo que me ha metido algo. Stay alert. Curita para todos. Un poquito de fueguito para el que pillemos que sea débil a fuego. Y que es esto del lateral, ¿no? Los malas. Boom. Vale. A ver, aquí podemos hacer bastante daño. Este fuera. Y ahora, con esto, intentaremos hacer daño a este lateral. Se me cargará la luna, entonces tengo aquí atrás. Ahí está, ¿vale? Y ahora con esto, en principio nos quitamos a 2, ¿vale? Ahí está, bien. Bueno, este ya sabéis que vuelve, pero vuelve herido, ¿vale? Y ese desaparece, vale. A ver, por aquí con esto debería de caer este, así ya nos quitamos a otro de los poseídos. Y ahora pues vamos a seguir. Lanzazo, todo lo que pueda nos lo va a hacer, obviamente. Así que por aquí, pum, ruptura. Adiós, vale. Ahora pues voy a echar una curita por aquí y vamos un poco al lío, ¿no? El tema es que le podemos hacer mucho daño con JINGLIU. Así que con JINGLIU es con la que no tenemos que perdonar. Ataque normal, batazo. Vamos allá. Let's make it quick. ¿Curamos? Y al lío. Vale, esto ya casi está. Le queda menos nada, o sea. Vale. A 2. Vale, yo creo que me están controlando y estoy reventando a soldados. Bueno, pero bueno, llamadme loco. What happened to you? Careful, don't hurt him. Hey, wake up. Thank the stars. You're finally awake. ¿Qué me pasó? Lo siento, no quise. There has to be something awry. From what you're saying, it seems like the gift she gave to you must be related to the... But the healer who examined you just now said your body doesn't seem to have been affected. Could Dan Shu be playing a trick on you? Or is her medicine somehow not working as planned? I'll put out a wanted notice for Dan Shu immediately. Take this D-Ting with you. It might just help. Me da a mí que algo ha pasado con Dan Shu, ¿eh?
Vamos a buscar pistas. ¡Oh! ¡Cómo molan estas misiones secundarias, Poca broma. Es que es increíble, es lo que os digo. Al final tenemos aquí misioncitas que dices, ¡buah! Vale, tenemos que buscar alguna pista. Entonces vamos a venir por aquí a ver si conseguimos algún rastreo o algo. Dan Shu isn't here. I've got it. Dan Shu's medicine box has her scent on it. Vale, el Liting sigue el olor. Y a ver ahora qué pasa. Comisión de artesanía, vaya. Time to come out, little D-Thing. I need you to... Vamos primero por estos. A ver, ¿a dónde nos lleva el Liting? Mal. Vamos a romper un poco de reglas. Espera. Vale, más o menos. Vamos con este. Ahí está. Y aquí pues lo que podamos, ¿no? Ahí está. Nosotros golpeamos con toda la calma del mundo y al lío. Ruptura. Uno menos. Y adiós. Debilidad. Yo sé que todo el mundo me estáis diciendo lo del prota de agua. A ver, si yo sé que el de fuego es mejor, o sea, está clarísimo. Pero la diferencia ahora es el hecho de que lo que yo estoy haciendo con los personajes y tal. Por ejemplo, yo veo ahora más fácil el poder a lo mejor usar el que ya tengo legado y cuando tenga un poco más avanzada la otra forma, usarla. Que la acabaré usando porque es lo que os digo, no es una cosa que me haya dicho una persona, es que me lo ha dicho todo el mundo, que literal el prota de fuego está rotete, ¿vale? Así que habrá que tenerlo en cuenta, pero lo que digo, me tengo que sacar equipamiento, estoy ahora en una fase en la que tengo que equipar muchas personas. ¡Ojo! ¡Un chanchito! ¿Qué hace aquí el chanchito? Vamos con el chanchito. ¡Hola, chanchito! Venimos aquí juntos. Let's go. Vale, el prota, ¿no? Vale, el prota me interesa al chanchito a tope. ¡Boom! Yo lo siento, pero chanchito una vez, chanchito forever. ¡Vamos allá! Vale, chanchito en proceso de debilitación. Vamos a por él. Vale, y ahora sí, al chanchito. ¡Boom! Aguanta, el chanchito aguanta. Adiós, chanchito. Y ahora sí que nos queda solo este, así que vamos a por él. ¡Fuera! ¡Toma! Aleo. Fin de la batalla. Ha estado guay. Me lo pasa bien. Chanchitos forever, chavales. Vale, hay que buscar aquí al objetivo, ¿no? Por aquí hay un rastro. Mira, un cubito. Vale, lo completo, va. ¿Ves? Es que seguro os da. O sea, antes me habéis dicho, pasa de los puzzles, tal. Es que no hay quien nos entienda a veces, ¿eh? A ver. Ya está, ¿no? Aleo. Puzzle conseguido. Ya ves tú, los guantes de estos ahora mismo para qué nos sirven. Ahí está. ¡Nanshu! Master, stand back. Let me handle this. Stand down. He's a friend. Many of our brethren have fallen by his hands. Yes, I am aware. What? I said he's my friend. Yes, Master. ¿Es la maestra de los malos? Pregunto. I didn't expect you to come looking. ¿Eres la manda más de los discípulos de Sanctum Medicus? The head. What a crude way of putting it. Did you ingest the broom dew concentrate? Sí. Did you feel the shift? So many elixir seekers arrive. Their aspirations are well founded.
The Xianzhou does upon ingesting the broomdew concentrate pellet. And yet, you don't sound any different. Why is that? Is your constitution somehow different from the average person? No tengo por qué Looks like you responderte. have yet to forgive me. Friend, please. I urge you to leave the Luofu. What did the minions at the seat of divine foresight tell you about this conflict? Madre mía. That the Rainbow Arbiter Nada, is esta looking habla you really de think that is que the ellos son case. los buenos y los otros son los malos. I do not ask for you to pick a side. Necesito pelear. Most unfortunate. Had you known me first, perhaps we could have been good friends. Master, we should leave now. I sincerely wish that farewell, nameless. ¡No! Pues nada. Parece que no podemos acabar con esto, ¿no? Pues vamos a acabar con los de mala. Adiós. Vale, aquí vienen los fuertes, ¿no? Vamos allá. Are made to be broken. Time to what's in your prescription? Much better. All will be revealed. Oh. Mirror flame. Blade of moonlight. Adiós. Para, todos los ataques aquí tochos, las ultis ahí a tope, ¿eh? Vale. Try harder. Ready for death. Adiós. Este revivirá, pero da igual. Le pegamos lo suficiente fuerte como para ir debilitando a todos, ¿no? Pues ahí es lo que tenemos que hacer. Vale, un poquito por aquí y ahora... ¡Hook! Al lío. Ya no hay. Vale, se ha quedado solo. Vamos a buscar ahora acabar con él rapidito. Ya está. Lo tenemos. ¿Pero qué pasa con la otra? No tengo ni idea. Ha huido. Diario de Dan Heng 2. ¡Ojo! ¿Por qué no me deja? No, ¿pero qué hace? No me está dejando pillar el chanchito, tío. Que me dejes en paz. ¡No! Pero... ¿me podéis explicar esto? No me dejaba. Se me ha rayado con lo de la misión. ¡Qué fail, tío! Buah, o sea, me ha sentado como una patada, literal. A ver, ya sé dónde está el chanchito aquí. Voy a entrar y salir, a ver si hay suerte y vuelve a aparecer. Pero es que, de verdad, o sea, me ha parecido lamentable. O sea, que vaya así de mal. Es como, vale, o sea, ¿qué haces? No sé, o sea, ha sido un poco patoso, por su parte, pero bueno. Ya me lo que aquí tenemos un puzzle. Vamos a ello. A ver.
A ver. Ahí, ¿no? Ahí, aún me paso. Ahí está. Ah, no, así me paso todo el rato, ¿no? A ver. Ahí, ¿no? No, es que me quedo corto, tío. Pero espérate, con esta sí que creo que puedo conectarlos, ¿no? En plan... Girando, girando. A ver. Voy a probar, ¿eh? No, me quedo cortísimo de uno. A ver, con esto va aquí. Y con esto vuelvo aquí, o sea, no llego. Da igual. Este me ha petado la cabeza un poco. A ver, el tema es... Aquí hay un de esto para hacer TP, pero lo que quiero yo es... Me vengo, me reviento a uno de... Voy a buscar el chanchito otra vez. Es que me ha dado mucha rabia, porque es lo que os digo, o sea, no sabéis la sensación de estoy pegándole y da igual. O sea, no puedo, tío. Era como, ¿qué está pasando? Claro, no, voy a tener que hacer TP o algo, tío. Qué rabia. A ver, por aquí se puede abrir esta puerta a lo mejor, ¿no? Vamos a probar. Si no, ya os digo, volveré más tarde, pero me ha dado un poquito de rabia, tío, porque es como, no sé. No sé, voy a ir a donde tengo que ir y ya está, porque es lo que os digo, me ha cabreado que flipas, porque es en plan de... a ver, yo lo siento, pero me encuentro un chanchito, tío, y se buguea el juego porque estaba con lo de saliéndome el logo de aviso todo el rato y yo, ¿qué haces? Ha sido muy, muy absurdo, ¿eh? Las risas, sí, las risas, a ver, risas han sido, pero me ha dado rabia porque era en plan de, ostras, que no puedo, tío. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos la ceguera como fe, ¿no? Y a ver un poquito cómo continúa nuestra pequeña gran aventura por aquí, ¿eh? Esto está muy on fire. Creo que estas eran las misiones, ¿no? Que nos habían dicho que se perdían. Creo, ¿eh? Vale, vamos allá. Yo aquí, lo que os digo, yo completo cosas, me lo paso en grande y a ver un poquito por dónde van los tiros y qué descubrimos, que no es poco. A ver. Hola, JINGLIU. Vamos a decirle todo lo que sabemos. Le decimos todo lo que ha pasado en la Comisión de Artesanía. Le decimos que esto es increíble. Y que nada, tenían un plan más malvado. Vale. Jingyuan tells me you'll be joining the forces led by the Alchemy Commission and Master. If you run into Don Shu again, contact. Vale. Take this as a token of my. Bueno, pues aquí nos dan esto y como una hidra, ¿no? Vale, pues perfecto. A ver, la ceguera como fe, aquí está, misión completada. Entiendo que ahora tenemos que volver aquí, ¿no? Al campamento este. Ahora, cuando hablemos con 7 de marzo, debería de decirnos que no vamos a perder ninguna misión de la historia. Y entonces nosotros pues continuamos nuestra historieta, que no está mal. Master Diviner, you're back. Vale. I have kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me now. ¿Por qué no nos dijiste antes que eran los discípulos del Sanctum Medicus? Podría haber ayudado un poco. Apologies. To avoid dissemination of intelligence, it is a clandestine organization that seeks to overthrow the Alliance. Before the Stellaron disaster, the disciples had remained veiled in shadow for years. Their emergence reflects their intricate connection to this calamity. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future.
Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? ¿Es hora de unirnos a la batalla? Sharp as always. I knew we'd spent too long around the Master Diviner. Now we're predicting the future. Let me guess. What are we up to this time? Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? Well, try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting, so... Who said you'd be heading to the battlefield? ¿Eh? We're not? Jingyuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. Please, come with me. ¡Ojo, ojo, ojo! Esto se pone interesante, ¿no? After receiving the Ambrosial Arbor, the Alchemy Commission was once the Luofu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life species. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the arbor poisoned their minds. The more they pursued it, the more they longed for it. Me parece interesante, pero déjame reventarme unos maras, chaval. ¡Oh, yeah! ¿Vale? Bueno, todos aquí un poquito con ruptura y ahora pues a reventárnoslos. Uno por aquí. Vale, hay una cosa que se llama bate. Os la voy a presentar. Bate. Vale, todos están fuera y ahora vamos a por el último. Pum, revive. Y bueno, igual que revive, nosotros vamos a buscar acabar con él a golpe de bate. Ya sabéis cómo va, curamos un poquito al prota. Vamos allá, la curita. Ya que estoy, pues tiro otra cura y me lo pongo a full al prota. Toma ya. Aleo. Pues bastante happy, con esta configuración de equipo. Mola mucho. Vale, no sé qué hay por aquí, pero vamos a activar esto. No puedo ahora, pues nada. Tengo que ir por otro lado. Vamos. No sé qué plan tendrán, pero tela. ¿Y eso? Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. ¿Qué es eso? Do you see that? ¿Explicas qué es? What huge elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to an elegant name. Vale. But as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger, we cannot get any closer. This is why the Cloud Knights lost control and became Mara-struck? Indeed. The disciples of Sanctum Medicus infuse the smoke that permeates this delve with medicinal pellets that elicit Mara. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one can know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucibles and stop the smoke. Vaya. The disciples of Sanctum Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity. ¿El humo no puede afectarnos? Indeed. This demonic vapor Es para los mismos caballeros. The Ambrosial Arbor is taboo for the Luofu. Pues vamos allá. Is this what General Jingyuan meant by unexpected guests? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine.
Este es el único camino. Vamos allá. Rather, only this way leads to the known best result. Besides, Bueno. this is not my decision alone. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid Sí, misfortune. sí, sí, evitar la desgracia, pero es en plan de si no llegamos nosotros no pueden hacer nada. Yo no digo nada. To return to the matter Vale. at hand, only you can douse the elixir crucibles without being harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear a please, but seeing as we do kinda have superpowers around here. Vamos I will allá. come at once when the smoke dissipates. You won't be left. Pues parece que se viene tocho, ¿eh? I feel like even though long life species get to live forever, Bueno. they aren't so different from us short life species when it comes to worries and suffering. Ahí hay una pava, ¿no? Oh, wait, Miss Tingyun! Why are you still here? You're too close to the crucible! Thank you for the concern, but I'm fine. The general command. Aleo. Vaya locurón de misiones, bros. Let's Vale. make it quick. Let's make it quick. Hagámoslo rapidito. Ya por ellos. Bueno, ya que estamos, ¿no? Ya. In lunar flame. Blade of moon. ¿Cargamos? Adiós. Let's go. Poco por aquí. Voy ahora a aprovechar para cargar un poquito aquí las habilidades, ¿no? Bueno. Ráfaga. Y hook. Pum. Al lío. Combate ganado. Ha sido fácil. Vamos al lío. A por más. Vale, aquí hay otra campana de estas, ¿no? ¡Eh, tú! Soldado. Tengo tu debilidad. Vale. ¡Pam! Ruptura. Da igual a quien le pega, ¿no? Realmente. Aquí esta sí que tiene que ir a hacer la ruptura tocha. Ataque. Y ahora pues... a por todas, ahí va. Vale, vale. Este cae. Se convierte en el buen Mara. Y ahora pues nosotros nos toca hacer la de reventar escuditos. Así que ya sabéis cómo va esto. Venimos por aquí, golpeamos un poquito. Y aquí, por ejemplo, ahora yo creo que con esto me basto, ¿no? Ruptura. Ruptura por aquí, otro menos. Y seguimos ahora con ataques normales para ir cargando las habilidades. Ahí está. Toma ya, fin de la batalla. Ha sido fácil, ha sido fácil. Vamos a por la siguiente campana, ¿no? Turn it off! Es en plan, estaba haciendo mis comprobaciones. O sea, ¿qué problema tenéis? Vamos allá. Debilidad. Ok. Rules are made to be broken. Ruptura. Vamos a buscar aquí el daño máximo. Vale. This is our chance. Ven, batazo. Uno menos, rupturita de la buena. Aquí el tema es, tengo que reventarme este, pues lo reventamos así, se me carga la transmigración. Y ahora pues les decimos a todos que adiós. Ya está. Qué rota que está. Vale, bien. Reach the end of the story. ¡Hey, tú! Que estás empanado. Vamos a por ti también. Vaya misioncita la que estamos haciendo y ver cómo avanza la historia, la verdad que me sorprende bastante. Pero bueno, vamos a empezar con una cura para todos. Ahí estamos. Y ahora vamos a buscar hacerles el mayor daño posible por aquí. Luego nos podemos aquí tirar un poquito de habilidades como esta, de hook, para intentar reventarnos un poquito a los Mara o a los poseídos, a los enemigos que vayan apareciendo. Y ahora ya sabéis, golpe de bate. Al lío. Revive. Bien. Ahora por aquí podemos atacar un poquito para bajar vida. Y aquí ya sabéis, a este nos lo quitamos fácil, al cañonero. Le tiramos la ruptura y aquí lo mismo. Boom, rupturita. Este ya cae derrotado. Y ahora los otros, pues, aunque se regeneren, nosotros vamos a poder tumbarlos luego. Vale. Let's make it quick.
Boom. Ruptura hecha. Fuera. Y por aquí simplemente pues golpeamos de tranquilo. Vale. Adiós. Pues ya está. Reach the end of the story in your own way. Vamos a bajar aquí un poquito. Vale. Y ahora aquí en principio está el problemita, ¿no? Espera. ¿Esto qué? So, you succeeded in dousing the elixir cauldrons. Unimportant. The inevitable is already upon us. Danshu. It's you. Ah, por eso era importante lo de Danshu. You before in my capacity as chief alchemist. Indeed. The general and I knew that the disciples Vale, ahora of entiendo Sanctum lo de Medicus must Danshu. be hiding in the Ostras, pues alchemy mola que te potion. avisen, de que puedes perder ahí However, una without secundaria porque claro, evidence, la bring lías. charges before the commission. Ah, cómo ha molado, We had to wait for you to show yourselves, and now your charges are many. Drawing Stellaron spirits into the Xianzhou, resurrecting the ambrosial arbor, striking down our people with Mara. The Ten Lords Commission will address these transgressions during your reckoning. Crimes? If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance and turned their descendants into long-life species. The disciples of Sanctum Medicus are only walking on the road our ancestors once took. How is it a crime to seek ascendance? Vale. In days of old, the roots of the ambrosial arbor enveloped the Xianzhou Luofu like a living creature. Bueno. Declaración de intenciones. Behold the stellar seas. How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer. Suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. How pitiful. I do not blame you for your Madre mía. We were not born in the era. Pues declaración de intenciones, aquí de Danshu. Forgive me for thinking you might have harbored some profound enlightenment. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. In doing so, we enshrined our future as human beings. Celestials? There are no Celestials on the Xianzhou. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. I have nothing to say to you, Master Diviner. You have already made your decision. Pues combatazo contra Danshu. A ver. Primero tenemos aquí, por lo que veo, varios enemigos. Aquí lo bueno es que podemos tirar del prota rápido con el bate este. Hacer ahí bastante daño. Aquí el prota, yo os recomiendo que lo tengáis con el camino a la destrucción, porque ya veis la diferencia, ¿vale? El tema es, aquí hay varios enemigos que son peligrosos, pero yo lo que os recomiendo es que curemos. Me parece más interesante ahora mismo tirar un poco de las curas. Podemos, por ejemplo, con el tema del hielo, hacer papilla a estos, ¿vale? Con JINGLIU, así que creo que puede ser lo más interesante, ¿vale? Ya sabéis que con ella tenemos ahora, por ejemplo, el ataque tocho, y después de esto sacamos una ráfaga. Entonces, claro, congelamos, sacamos la ráfaga. Curar ahora mismo no, pero lo tengo ya listo. Vengo aquí, me reviento por lo menos a 2. Y ahora pues lo que os digo, ya simplemente con el resto vamos a ir haciendo. Vale, voy a cargar. Aquí me interesa más cargar ataques normales, aunque vuelva, ya sabéis, esto es fácil. Vale. Fuera, ya nos queda este. Vale, voy a curar a Hook porque me da un poquito de miedo, o sea, cómo está. Y aquí voy a tirar una ráfaga al lío, pum, explota y adiós. Vale, segunda batalla, esta es la tocha. Aquí lo primero que vamos a hacer es curar. Vale. ¡Bailu! Vale, vamos a atacarle a ella. Boom. Y ahora aquí, batazo. Vale, aquí... Oh, mira, con Bailu le podemos ir haciendo pupa. Hagamos algo. Vale, por aquí sí que nos reventamos al cañonero ya, para intentar sacar el ataque tocho.
Y yo lo siento, pero por aquí lo que más me interesa es intentar bajarle a esta vida con críticos. Así que vamos allá. Constelación finalizada, nos ataca, nos vuelve a atacar. Nos ha bajado el máximo de vida, ¿no? Es ruptura. Adiós, uno menos. Y aquí, claro, el tema es que tengo que tirar el curar. Ahora aquí tiraremos el bate máximo. A ver, por más jefe que sea, es lo que os digo. Estamos en un punto en el que estamos listos para todo. Aquí, vale, puede que me haya fastidiado eso, pero podemos atacar con esto. Nos quitamos al masilla. Nos quitamos aquí al compañero que no le vale ahora de nada. Y ahora pues con la transmigración yo creo que le podemos hacer bastante pupa. Ahí está. Vale. Claro, el tema es que aquí el prota es el otro que le puede hacer daño. Alteración. Vale. Siguiente acción, ¿no? Vale, pues vamos a reventarla. Le pegamos doble. Pegamos aquí uno, le hacemos ruptura, le rompemos todo. Y ahora pues vamos a buscar bajarle a media vida. Ahí estamos. Vale. Pum, un poquito de quemadura. Vale, 1800. Baja. Espinas. Vale, aquí el tema es, atacamos, curamos, tiramos la... que se me cargue, tiramos la ulti, curamos más. Ahí está. Ponemos aquí a medio full a casi todo el equipo. Y ahora pues hay que bajarle a la amiga. Pues vamos allá. Primera lunita cargada. Otra vez por aquí. Tenemos esto, vamos al lío. Vale, me quita bastante, pero bueno. Curita, o sea, esta la voy a tener para curas, yo lo siento, pero es lo más sensato. Vale, ahora sueño. Lo tiramos. Vamos ahora a hacer el ataque con ráfaga. Este le dejará bastante machacado. Y ahora ya en principio este ya está. Da igual lo que hagas. Venimos por aquí. Curamos. A JINGLIU primero, sobre todo. Y aquí pues un ataque y al lío. Ah, que no se me ha cargado el otro. Espérate, pues esto. Oh, ahí. Fuera. ¿Quién dijo? Espera, que hay alguien más por encima de Dan Heng. The ambrosial arbor's descent will bring us undying bodies. The one who gave us the Stellaron. Pero alguien les dio Stellaron. ¿Cómo? Fantiglia. The disciples of Sanctum Medicus have fulfilled our promise. You, Lord Ravager, must do the same. Now, quickly. Little pawn. Must you force me to intervene directly? I'm loath to flout my philosophy of destruction. ¿Qué? Never mind. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. Espérate. What a shame. It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely you can withstand the blessing of destruction. Benefactors, allow me to reintroduce myself. I am Lord Ravager Fantiglia. I have come with a single purpose. To set in motion. Vale, vamos a ir primero con las rupturas. No me mola esto. A ver, hay que tener mucho cuidado aquí porque el... Tío. O sea, ¿cómo vas si me sueltas un golpetazo así, bro? No me mola. Vale. Lo siento, pero tengo que actuar, ¿eh? Es que me han dejado a Hook en números rojos, vamos. Vamos a meterle regen. Vale. Ahora. 2 menos. Y ahora a curar, obviamente, a Hook. A ver si le cae doble. Ahí está, perfecto, vale.
Voy a tirar la primera cura para ir regenerándome cuando me vayan atacando, porque la batalla continuará. Entonces así luego vamos cargando otra. Por aquí la clave debería ser quitarnos un poquito a los de Mara. Aquí el problema, básicamente el prota es el que puede hacerle muchísimo daño a este. Tiene ataques dobles, ojito. Ahí está. Vale, bien. Vale, aquí un batazo bien dado es igual a enemigo derrotable. Luego aquí pues seguimos continuando con la ruptura. Y aquí pues a esto lo reventamos fácil también, ahí está. Vale, perfecto, transmigración. Vamos allá. Un poquito de cardio. Y adiós. Fuera. Vale. Me parece flipante lo de la historia, o sea, madre mía, no me lo esperaba y ha sido como, pues aquí hay power. Voy a tirar la regeneración para curarme y así subo la ulti. Y aquí pues vamos al hielo. Madre mía. Se quiere convertir en este espectáculo, pero es lo que os digo, no está aquí realmente. O sea, estamos enfrentándonos a algo que no es Fantilia. Entiendo que se acaba de revelar el verdadero enemigo de esta área y, ojo, lo que no sé si JINGLIU está viva, porque creo que le ha partido el cuello. O sea, me he quedado un poco crazy, ¿vale? Con todo eso. Así que, como no sabemos, habrá que intentar desgastar aquí al enemigo todo lo que podamos y bajarle la vida, pues, como se pueda. Ahí está, fin de arco. Madre mía. Me acaba de quitar a la healer. Esto me preocupa. Esto me preocupa bastante. Poca broma. Vamos allá. Vamos a intentar quitarle lo que podamos, aunque sea 1100. Madre mía, madre mía, madre mía. Necesito a mi healer de vuelta, tío. Vale, vale. Uf, menos mal. Menos mal. Toma ya. Por lo menos que vaya curando, porque si no, lo curón. Ahí está, curamos. Y seguimos rompiéndole esta barrerita como podamos. Vale, transmigración. Esto lo bueno es que ahora le puedo encadenar con esto. Si le tiro doble, ahí está. Se la quita bastante el combo. Vale, acción adicional, ¿no? Pero ya lo tenemos. Se supone que ahora aquí con el prota venimos, tiramos regeneración por aquí. Tiramos esto. No es el boss como tal, O sea, no sé qué va a pasar después de esto, pero... Claro, la ráfaga la tengo bloqueada, pero bueno, esto no lo tengo bloqueado. As estelar. Y ahí va, ¡pum! Adiós. Vale, Fantilia aparece ya, que esto no ha acabado. ¡Qué locurón! Wait, hold on a second. Are you really saying that Miss Tingyun was a member of the Antimatter Legion all creo along? que no, creo que estaba poseída. And what was that fire that came out of her? And her body? Mr. Yang, you're smart. What happened just ¿Qué now? acaba de pasar? O sea, el 7 de marzo no lo ha pillado. Señor Yang. The flame Well, no we dice nada. witnessed claimed to be Lord Ravager Fantilia, a name I've heard other nameless speak of in the past. She's one of 7 Lord Ravagers who serve in Espera, una de los 7 señores supremos de Nanook. in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless souls down a dark and hopeless path. Meaning that Tingyun had long since fallen under the Lord Ravager's influence? I don't believe so. Fantilia revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, but there was no indication that Tingyun had been misguided or manipulated. It's possible that the Tingyun we knew wasn't her true self, but an image Fantilia devised to serve. Entonces Tingyun... You're saying that the real Tingyun is... I'm sorry, March. I can't say with any certainty where the real Tingyun may be, or at what point she was replaced by the imposter. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Tingyun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. I believe this to be Fantilia's goal, to sow seeds of doubt among us. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctum Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen, planting a stellar Ron in the Luofu, all part of her plan to bring about our self-destruction.
Ventilia is aiming for the ambrosial arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all too easy. Vale, pues parece que por fin sabemos de qué va esto. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The ambrosial arbor can be sealed from that delve. Let's make haste. Cofrecito. Ya que lo veo, vamos allá. Vale, vale. Esfera de escamas, por cierto, es donde podemos conseguir el material para mejorar a Jingliu, ¿eh? Así que se viene lo bueno. Had the audacity to carry out her nefarious plans right under our... What worries me more is... No hay tiempo que perder. ¡Vamos! Yo lo siento, pero hay que continuar esta aventura. Y madre mía, qué misioncita. Hace poco, ojo que volvemos con Dan Heng, ¿no? Ahí está. This is... La comisión de alquimia. Huh? You're pretty familiar with this place. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering here, right? It's been such a long journey, but now we're finally gonna meet some Cloud Knights. I'll be back with my unit. I didn't lie to you, right? I told you I'd bring you somewhere safe, and I did. Before I arrived in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. Meaning? Meaning, thank you, Miss Sushang. No sé, Locha, al final es lo que decís, me parece un poco raro. Okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys Vale. can hang around here, but don't run. Bueno. Parece que la historia también de Dan Heng avanza. Me gusta mucho eso de aquí, ¿eh? O sea, que tengamos estos momentos. Ojo, mensaje de... ¿Cómo? ¿Nimbo caballeros? ¿Qué estaban haciendo con los Nimbo caballeros? Ya no va el mensaje. The messages never get sent. The Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. I've delayed for too long. I need more information. Vale. You haven't been back home for a long time, have you, Master Dan? As ¿Cómo lo home sabes? draws nearer, so our feelings grow stronger. Do you want to leave? The Cloud Knights will soon check our identities. I have somewhere else to be. Where are you going? I'm a traveling merchant. I have one more deal to see through. Good news from the front lines. The disciples... What's up? Debo irme. Go where? Relax. When the fight... The Master was defeated? No sé, parece que aquí hay opcional de hablar con la gente del mercado, pero no veo yo tampoco aquí a nadie que digas esto. Me va a decir algo, ¿no? Vamos a ver por aquí. The master must have failed to... Just you wait. I'll... Bueno. Es lo que os digo, yo creo que lo suyo sería ir un poco a por todas ya, ¿eh? I'm sorry. I have to catch up to my friends. Thank you for... Vale, me obliga a venir por aquí, ¿no? ¿Qué? Claro, todo esto está pasando a la par, ¿no? Está teniendo como... ¿Qué le ha pasado? No lo sabe. Pero no mola. Aquí como recuerdos, ¿no? But I don't need any sort of device to help me command water. You are indeed the chosen one.
Of Vidyadhara Mirajako? These memories... No. They have nothing to do with me anymore. ¿Qué hay más? ¿No? Long? I doubt I will be. No need to feel aggrieved. At the time you are the High Elder. Algo le pasa, ojo, aquí hay otra importante. ¿Dicen que somos el gran maestro? I'm sorry. You didn't heed us then. It seems you already made your decision. Vale, pues parece que por fin todos se van a reunir en el desfiladero de escamas. Y aquí está Dan Heng dándolo todo. Pues desfiladero de escamas, allá vamos. Parece que aquí la historia va a pegar otro boom. Me está flipando, la verdad que es lo que os digo. Mira que el primer mundo, Yarilo, me ha gustado mucho la historia. Pero ver cómo continúa y con... ¿Quién está aquí? ¿Blade? Espera. Right on time. That feeling, Kafka. It's welling up within me. Well, don't resist. Let the Mara strike you. You're here. ¿Qué está pasando? It's time to pay the price. It's time. Espera. Explicadme qué está pasando, que aquí ahora sí que me he perdido. You think changing form will help you escape? I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I have nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. Not on my watch. ¿Eh? ¡Hey! You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jingyuan's lapdog. Did the general not teach you to choose your battles wisely? Hey, move back. Things are about to... Huh? You look so familiar. Look out! Quit hiding. Your true self revealed. Stop! ¡Guau! Dan Heng! I have news for you, boy. Behind you is none other than the traitor of the Xianzhou. A criminal forever banished. Long! High Elder of the Vidyadhara. Inhibitor Lunae. ¡Wow! You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Xianzhou? In that case, I'll bring both of you to justice. ¡Qué guapada de Dan Heng, Inhibitor chaval! Lunae. First it was the Stellaron hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Sword, heed me. I have no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Vaya. Save your excuses for the shackling prison. Out of the way! Ostras. Better, but I'm afraid you won't be seeing your friends. They're caught in their own bitter struggle. Silence! You're not getting away either!
Is that so? Let's heat things up then. Kafka. Lady, listen to me. Unleash the Mara. So it begins. Fail. Wow. Surrender! Strength I wished not to use. Vale. ¿Y Blade ahora qué hace? What's wrong? Afraid to hurt the boy. Fail. Pégalo de ese fútbol. Punish evil. A ver, no es un jefe complicado por el tema de que vamos con la historia, ¿no? Pero... Vamos allá. ¡Aleo! ¡Boom! Ruptura. Y estas dos están fuera. Se ha quedado sin espaditas, así que poco le queda. Pobre Yan Jing. ¡Hala! So familiar. Did she teach you? Then you deserve no mercy. Can't delay any longer. I didn't wish to harm anyone, but there's no other way. This isn't over. ¡Madre mía! ¡Ostras! Y aquí llega Kafka. Listen to me. Stop. Well, Blady, are you satisfied? Me mola mucho Blade. What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Luofu's hotshot general. Jingyuan. General. ¿Qué está pasando? Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. My task is complete. That it is. Thank you for assisting the Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see anything this time. General, Now is not the time. Madre mía. It's been a long time, old friend. I'm not him. I'm sorry. Bueno. Revelación brutal. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we? Vale, pues parece que ahora sí que sí. Por fin se junta el grupo de nuevo. Ha sido una aventura importante y aquí yo creo que se viene tocho. Bueno. A realm of singular beauty. Scale Gorge Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Dan Feng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Dan Heng. Whether Dan Feng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment,
accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me. Raising old nets only darkens the water. An exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation nigh impossible for me. You did. But to what effect? Me encanta. Jingyuan es que va a su bola, tío. Es un crack. Before I can let Don Feng die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that when it is done, you will no longer walk in anyone's shadow aboard the Luofu. I may not be capable of the things that Dan Feng was capable of. You must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin? ¿Cómo? At the power of dragon transmutation. ¿Cómo que el poder de la transmutación del dragón? It is as I said. Here we stand so different from one another. Don Feng is no more. Dan Feng y Dan Heng. Now, there is only Don Heng. I am the general of the Luofu. There are things that I wish I did not have to do. Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. Do you wish to see them? You brought them here? Vale, esto ya es otra misión. Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Vale. Go. Your friends are waiting for you. Vale, pues gente, con este momentazo literal creo que ha llegado el momento de terminar esta parte del directo. Vamos a seguir obviamente, esto no puede quedar así, pero me ha flipado en colores todo lo que hemos estado viendo, me ha gustado muchísimo, me ha parecido increíble y obviamente vamos a continuar la historia principal porque esto hay que resolverlo. Aquí con Dan Heng nos quedamos aquí con el Inhibitor Lunae. Este personaje por cierto también está disponible y supongo más adelante lo volverán a poner en el banner. Pero es un personaje que mucha gente me ha dicho que está rotísimo y que mola un montón. Y desde luego, por lo que estoy viendo en comentarios, está muy top, pero es que mola mazo el estilo, Así que pasadlo en grande, disfrutad de la vida y ahora seguimos con el directo. Voy a despedir el vídeo para YouTube. Así que gente, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros y hasta la próxima.